4 jóvenes universitarios perdieron la vida dentro de una casa mientras dormían, y hasta hoy nadie ha logrado entender qué pasaba realmente por la mente del hombre acusado de acabar con ellos. Algunos creen que todo comenzó como una obsesión silenciosa dentro de una mente fría y retorcida que estudió el crimen durante años hasta convertirlo en realidad. Pero lo más inquietante de esta historia no es solo la violencia del ataque, sino que después de tantas investigaciones, audiencias y pruebas, el responsable jamás explicó por qué lo hizo. Solo dejó terror, familias destruidas y una condena perpetua envuelta en un silencio escalofriante. Si quieres saber todos los detalles, quédate hasta el final. El caso de Bryan Kohberger. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La madrugada del domingo 13 de noviembre de 2022, la tranquilidad de la ciudad universitaria de Moscú, Idaho, quedó destruida por un crimen que conmocionaría a todo Estados Unidos. Dentro de una vivienda estudiantil ubicada en King Road, 6 jóvenes dormían después de haber pasado una noche normal de sábado. En medio de la madrugada, Dylan Mortensen despertó por distintos ruidos provenientes del interior de la vivienda. Escuchó puertas abrirse, pasos y voces que le parecieron extrañas. En algún momento creyó oír que una de sus compañeras hablaba sobre la presencia de un intruso dentro de la casa. Aunque inquieta, intentó convencerse de que probablemente se trataba de movimientos normales entre los residentes y visitantes. Poco después, Dylan escuchó lo que creyó que era llanto proveniente de la habitación de Sana Kernodle. También oyó la voz de un hombre diciendo algo parecido a que todo estaba bien. Alarmada, abrió nuevamente la puerta de su dormitorio y entonces vio a una figura vestida de negro caminando hacia la salida de la cocina. El sujeto llevaba una máscara que cubría la boca y la nariz. Hubo un breve contacto visual antes de que el hombre abandonara la vivienda por la puerta corrediza de vidrio. Dylan quedó paralizada por el miedo. Más tarde recordaría que el individuo era alto, de contextura atlética y tenía las cejas particularmente pobladas. Aterrorizada y confundida, cerró la puerta de inmediato y permaneció encerrada en su habitación mientras intentaba comunicarse con sus compañeras sin obtener respuesta de nadie más que de Bethany Funke. Horas después, cerca del mediodía, Dylan y Bethany pidieron ayuda a unos amigos para revisar la casa. Uno de los jóvenes se acercó hasta la habitación de Sana y descubrió una escena espantosa. Inmediatamente pidió que llamaran al número de emergencias y que nadie más entrara a la vivienda. A las 11:56 de la mañana, los servicios de emergencia recibieron la desesperada llamada reportando que algo terrible había ocurrido dentro del domicilio. Cuando la policía ingresó a la residencia, encontró los cuerpos sin vida de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Sana Kernodle y Ethan Chapin. Todos habían sido atacados con un arma blanca en una escena que dejó impactados incluso a los investigadores más experimentados. Afuera de la casa, sirenas, patrullas y ambulancias comenzaron a llenar las calles mientras el horror empezaba a extenderse por toda la comunidad universitaria. Con el correr de las horas, la escena se transformó en el centro de una investigación que rápidamente captó la atención nacional. La policía acordonó toda la zona mientras detectives y peritos trabajaban dentro de la vivienda intentando comprender cómo había ocurrido una masacre semejante sin que nadie lograra detener al atacante. Las autopsias revelaron que las 4 víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por un objeto punzopenetrante. Los investigadores concluyeron que la mayoría había sido atacada mientras dormía o en condiciones de gran vulnerabilidad. Además, al menos una de las víctimas presentaba heridas defensivas, señal de que intentó resistirse al agresor antes de morir. También pudieron confirmar que ninguno de ellos presentaba agresión sexual. Dylan, Bethany
y los amigos que llegaron a ayudar esa mañana fueron interrogados y posteriormente descartados como sospechosos. Mientras tanto, el miedo comenzó a apoderarse de la ciudad universitaria. La idea de que un agresor había ingresado a una casa repleta de estudiantes durante la madrugada y luego había desaparecido sin dejar rastros claros provocó una sensación de inseguridad total. Muchos estudiantes abandonaron temporalmente el campus y numerosas familias exigían respuestas inmediatas a las autoridades. En medio de la conmoción, comenzaron a multiplicarse los homenajes para las víctimas. Flores, velas, fotografías y mensajes aparecieron frente a la casa mientras amigos y familiares intentaban procesar una tragedia que parecía imposible de entender. Pero mientras la comunidad lloraba a los 4 jóvenes fallecidos, los investigadores todavía no tenían un sospechoso claro y el responsable seguía libre. Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Sana Kernodle y Ethan Chapin eran estudiantes de la Universidad de Idaho y mantenían una vida típica de jóvenes universitarios. Compartían amistades, reuniones y planes a futuro dentro de una comunidad estudiantil donde todos parecían conocerse. Kaylee, de 21 años, había crecido rodeada del cariño de su familia y mantenía una relación muy cercana con sus seres queridos. Aunque ya se había mudado de la casa de King Road para noviembre de 2022, seguía visitando constantemente a sus amigos y especialmente a Madison, su mejor amiga. Ambas eran inseparables desde hacía años. Madison también tenía 21 años y estudiaba marketing. Sus conocidos la describían como una joven tranquila, amable y muy sociable. La noche del 12 de noviembre salió junto a Kaylee a un bar local antes de regresar a dormir a la vivienda estudiantil. Shanna, de 20 años, también cursaba marketing y mantenía una relación sentimental con Ethan, quien estudiaba gestión de recreación, deportes y turismo. La pareja había asistido esa noche a una fiesta universitaria antes de volver a la casa donde Shanna residía junto a sus compañeras. La vivienda estaba distribuida en 3 pisos y era conocida por el constante movimiento de amigos y estudiantes entrando y saliendo. Dylan y Bethany también residían allí. Para todos ellos, aquella noche parecía una más dentro de la rutina universitaria, reuniones, salidas y planes para las próximas vacaciones de fin de año. Con el paso de las horas, los investigadores también comenzaron a reconstruir cómo había transcurrido la noche de las víctimas. Kaylee y Madison habían estado en un bar local. Ethan y Sana, por su parte, asistieron a una fiesta universitaria antes de regresar a la casa. Nada en sus actividades parecía indicar que estuvieran siendo seguidos o que existiera una amenaza evidente contra ellos. Las autopsias confirmaron que Kaylee, Madison, Xana y Ethan habían recibido múltiples heridas en la parte superior del cuerpo y el pecho. Los investigadores determinaron que las lesiones fueron provocadas por un arma blanca grande, posiblemente un cuchillo de combate. Mientras tanto, la comunidad universitaria seguía completamente paralizada por el miedo. La policía todavía no tenía un sospechoso identificado y tampoco podía asegurar si el agresor había actuado específicamente contra las víctimas o si el objetivo era la propia vivienda. En medio de la investigación, los detectives hallaron un elemento clave dentro de la escena del crimen: una funda de cuero perteneciente a un cuchillo militar. El objeto fue encontrado cerca de los cuerpos de Kaylee y Madison. Aunque el arma homicida no apareció, aquel hallazgo se transformó rápidamente en una de las pruebas más importantes del caso. A medida que avanzaban los días, el FBI se sumó formalmente a la investigación y se habilitaron líneas telefónicas y correos electrónicos para recibir información del público. Miles de personas comenzaron a enviar pistas, grabaciones y reportes relacionados con movimientos sospechosos ocurridos durante la madrugada de los ataques. Entre todas esas pistas, una comenzó a destacar sobre las demás. Un empleado de una estación de servicio cercana revisó cámaras de seguridad y encontró imágenes de un Hyundai Elantra blanco circulando repetidas veces por la zona de la casa durante la ventana de tiempo en que ocurrieron los crímenes. Poco después, otras cámaras captaron al mismo vehículo abandonando Moscú a gran velocidad rumbo al estado de Washington. Aunque el hallazgo parecía prometedor, existía un enorme problema. En la región había miles de vehículos similares. Los investigadores sabían que el auto podía ser una pieza fundamental para resolver el caso, pero todavía necesitaban descubrir quién estaba detrás del volante aquella madrugada. Mientras la búsqueda del Hyundai blanco avanzaba,
Los investigadores continuaban trabajando sobre la funda de cuchillo encontrada en la escena. Los especialistas lograron recuperar ADN del objeto, aunque todavía no tenían una identidad con la cual compararlo. Entretanto, la presión pública sobre las autoridades aumentaba cada día más. La policía seguía recibiendo miles de llamadas y correos electrónicos con posibles pistas. En una conferencia de prensa, las autoridades revelaron que incluso investigaban reportes sobre un posible hostigador relacionado con una de las víctimas, aunque por el momento nada había podido confirmarse. Poco después, un agente reportó que un Hyundai Elantra blanco registrado en Pensilvania coincidía con las características del vehículo buscado por los investigadores. El automóvil pertenecía a Bryan Kohberger. Además, un vecino declaró que el joven había sido visto limpiando meticulosamente el interior y exterior de su auto utilizando guantes pocos días después de los hechos. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron material genético de la basura de la casa familiar de los Kohberger en Pensilvania. Cuando compararon ese ADN con el recuperado en la funda hallada junto a los cuerpos, obtuvieron una coincidencia estremecedora. Después de semanas sin respuestas públicas, las autoridades finalmente creían haber encontrado al principal sospechoso del cuádruple crimen de Idaho. Nos detendremos un momento para conocer a este hombre que fortuitamente quedó a luz de las investigaciones sobre los crímenes de aquellos 4 estudiantes universitarios. Bryan Christopher Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 en Pensilvania y creció dentro de una familia aparentemente estable junto a sus padres y hermanas. Tanto su madre como su padre trabajaban en el mismo colegio al que él asistía durante su infancia. Mientras Michael se encargaba del mantenimiento del establecimiento, Marian trabajaba ayudando a estudiantes con necesidades especiales y problemas de conducta. Durante sus primeros años, Bryan enfrentó constantes burlas relacionadas con su peso. Era un joven reservado, con dificultades para socializar y pocos amigos cercanos. Con el tiempo, quienes lo conocían comenzaron a notar comportamientos intensos y extraños en su manera de relacionarse, especialmente con las mujeres. Varias chicas solían rechazarlo y algunos compañeros describían su mirada como inquietante. En la adolescencia, comenzó a consumir sustancias ilegales junto a uno de sus amigos más cercanos. Sin embargo, después de terminar la secundaria, regresó completamente cambiado. Había bajado mucho de peso, se mostraba más seguro de sí mismo y tenía una actitud mucho más agresiva y confrontativa que antes. Tras abandonar un instituto técnico, Bryan encontró cierta estabilidad trabajando como guardia de seguridad mientras estudiaba psicología en la universidad. Más adelante también se formó en investigación forense y logró destacar académicamente. Para 2022, se mudó a Washington con la intención de obtener un doctorado en criminología. Aunque académicamente parecía exitoso, sus problemas personales continuaban. Bryan tenía dificultades para relacionarse con otras personas y comenzaron a acumularse quejas sobre su conducta dentro de la universidad. Algunos compañeros lo describían como arrogante, condescendiente y obsesivo al momento de interactuar en clases o discusiones académicas. Para finales de 2022, Bryan atravesaba problemas personales y laborales. El joven estudiaba criminología y había sido nombrado asistente de cátedra. Sin embargo, comenzaron a acumularse quejas relacionadas con su comportamiento, especialmente hacia las mujeres. Poco tiempo después, terminó siendo despedido de su puesto académico. Días antes de Navidad, Bryan emprendió un largo viaje en automóvil hacia Pensilvania junto a su padre. Durante el trayecto fueron detenidos 2 veces por agentes de tránsito mientras conducían su Hyundai blanco, una por exceso de velocidad y otra por manejar muy cercano a un camión. Bryan se mostró tranquilo y colaborador en ambos controles, sin imaginar que las autoridades ya comenzaban a fijarse en vehículos exactamente iguales al suyo. Los detectives también descubrieron que Bryan había cambiado las placas de su automóvil pocos días después de los crímenes. Finalmente, el 30 de diciembre de 2022, las autoridades realizaron un intenso operativo en la casa familiar y arrestaron a Bryan. Durante el allanamiento incautaron guantes, una máscara, un arma blanca, un arma de fuego, aparatos electrónicos, cabellos y distintos objetos que consideraron relevantes para la investigación. Además, los registros del teléfono celular de Bryan lo ubicaban repetidamente cerca de la zona donde ocurrieron los ataques. Aún así, él negó cualquier participación en el crimen
y ofreció una coartada vaga, afirmando que simplemente había estado conduciendo por la zona aquella madrugada. El 4 de enero de 2023, Bryan Kohberger fue extraditado a Idaho y acusado formalmente de 4 cargos de asesinato en primer grado y robo con allanamiento de morada. Su llegada generó una enorme atención mediática mientras las autoridades comenzaban a revelar parte de las pruebas reunidas en su contra. Los investigadores estaban convencidos de que Bryan había vigilado la casa de King Road durante semanas antes del ataque. También comenzaron a surgir dudas sobre una posible obsesión hacia algunas de las víctimas, especialmente Kaylee y Madison. Según trascendió, en el teléfono del acusado habrían encontrado fotografías de Kaylee y registros relacionados con sus redes sociales. Mientras tanto, se conocieron más detalles sobre la personalidad de Bryan. En una cuenta de redes sociales se describía a sí mismo como un criminólogo interesado en estudiar la experiencia humana. Al mismo tiempo, antiguos conocidos comenzaron a hablar públicamente sobre sus comportamientos extraños, manías y dificultades para relacionarse socialmente. Entretanto, las familias de Kaylee, Madison, Sana y Ethan intentaban sobrellevar el impacto emocional, mientras el caso avanzaba lentamente hacia juicio. La universidad realizó ceremonias y homenajes para recordar a los jóvenes, cuyos nombres ya se habían convertido en símbolo de una de las tragedias más impactantes en la historia reciente del país. Pero mientras la presión pública crecía, seguía existiendo una pregunta que nadie lograba responder completamente. ¿Por qué Bryan había cometido un crimen tan brutal? Hasta ese momento, las autoridades todavía no encontraban una conexión clara entre él y las víctimas. A medida que el proceso judicial avanzaba, comenzaron a surgir más detalles sobre la vida y pensamientos de Bryan. Investigadores y periodistas encontraron antiguas publicaciones realizadas por él en foros de Internet, donde hablaba abiertamente sobre problemas emocionales, desconexión social y pensamientos perturbadores relacionados con su percepción de la realidad. En varios de esos mensajes, Bryan describía sentirse vacío, incapaz de experimentar emociones normales y observando su propia vida como si estuviera separado de ella. También mencionaba padecer problemas de salud mental y hablaba sobre un trastorno visual conocido como nieve visual, que hacía que percibiera puntos similares a la estática frente a sus ojos. Aunque utilizaba un nombre distinto en aquellos foros, diferentes detalles permitieron relacionar las publicaciones con él. Entre ellos estaban su fecha de nacimiento, referencias personales y una dirección de correo electrónico vinculada con anterioridad a Bryan. Varias personas que lo conocieron aseguraron que los comentarios coincidían con su comportamiento durante la adolescencia y juventud. Entretanto, antiguos compañeros y conocidos comenzaron a describirlo públicamente como alguien inteligente, pero también incómodo y arrogante en sus relaciones personales. Algunos aseguraron que tenía dificultades para aceptar críticas y que podía comportarse de manera especialmente intensa con las mujeres. Mientras tanto, la fiscalía anunció oficialmente que buscaría la pena de muerte en caso de que Bryan fuera declarado culpable. La decisión aumentó todavía más la atención mediática sobre el proceso judicial, que ya era seguido en todo el país. Bryan, por su parte, permanecía casi siempre inexpresivo durante las audiencias, escuchando en silencio las descripciones de los ataques realizadas por los fiscales. A pesar de la enorme cantidad de pruebas reunidas, seguían existiendo muchas preguntas sin respuesta. Los investigadores todavía no lograban establecer con claridad por qué Bryan eligió a aquellas víctimas ni qué motivación exacta lo llevó a cometer el crimen. Mientras el caso avanzaba lentamente hacia juicio, las familias de Kaylee, Madison, Sana y Ethan continuaban enfrentando las consecuencias emocionales de la tragedia. Los padres de las víctimas comenzaron a compartir públicamente su dolor y las dificultades que enfrentaban para continuar con sus vidas después de los ataques. La madre de Madison confesó que soñaba constantemente con su hija y que lo más duro era despertar y recordar nuevamente la realidad. Los padres de Ethan hablaron sobre el vacío que dejó su hijo dentro de la familia, mientras la madre de Kaylee aseguró que las condiciones en que encontraron a su hija demostraban que prácticamente no tuvo oportunidad de escapar. Entretanto, las sobrevivientes Dylan y Bethany intentaron mantenerse alejadas de la atención pública mientras continuaban lidiando con el trauma de haber sobrevivido aquella madrugada. La presión mediática alrededor del caso seguía siendo enorme,
y cualquier novedad generaba repercusión inmediata en todo el país. A finales de 2023, la casa de King Road fue demolida. Para muchos habitantes, aquella vivienda se había convertido en un símbolo permanente del horror vivido por la comunidad universitaria. Tiempo después, la Universidad de Idaho inauguró un jardín conmemorativo y distintas becas en honor a las víctimas. El juicio contra Brian había sido programado para agosto de 2025. Sin embargo, en julio de ese mismo año ocurrió un giro inesperado. Brian aceptó declararse culpable de todos los cargos a cambio de evitar la pena de muerte. El acuerdo sorprendió a varias de las familias, especialmente porque no obligaba al acusado a explicar sus motivos ni a revelar detalles sobre lo ocurrido. La decisión provocó opiniones divididas entre los familiares de las víctimas. Algunos consideraban que el acuerdo evitaba años de apelaciones y un juicio extremadamente doloroso. Otros, en cambio, sentían que nunca obtendrían las respuestas que llevaban años esperando sobre por qué sus hijos fueron atacados de una manera tan brutal. Durante las audiencias finales del caso, los fiscales revelaron nuevos detalles sobre cómo Brian habría ejecutado los ataques. Según la reconstrucción oficial, ingresó a la casa poco después de las 4 de la madrugada, usando la puerta corrediza de la cocina. Vestido de negro y utilizando un pasamontaña, subió primero al tercer piso, donde atacó a Madison y Kaylee. Las autoridades también confirmaron que Brian dejó accidentalmente la funda del cuchillo junto al cuerpo de Madison, un error que terminó convirtiéndose en una de las pruebas más importantes de toda la investigación. Después del ataque en el tercer piso, Sana se encontró cara a cara con él mientras todavía estaba despierta tras recibir un pedido de comida. Luego Brian atacó también a Ethan. Otra revelación impactante fue que, según la fiscalía, horas después de los ataques Brian se tomó una selfie haciendo un gesto con los pulgares hacia arriba. Además, las autoridades confirmaron que el arma homicida nunca fue encontrada. El 23 de julio de 2025 se realizó la audiencia definitiva de sentencia. Durante más de 3 horas, familiares y sobrevivientes enfrentaron públicamente a Brian dentro del tribunal. La madre de Kaylee lo llamó un fracasado y aseguró que sería olvidado por el resto de su vida dentro de prisión. En uno de los momentos más emotivos, Dylan habló por primera vez públicamente sobre el impacto que los ataques tuvieron en su vida. Entre lágrimas, recordó a Kaylee, Madison, Shanna y Ethan como personas llenas de luz y aseguró que Brian le había arrebatado la posibilidad de volver a decirles cuánto los amaba. A pesar de todos los testimonios, Brian permaneció frío e inexpresivo. Cuando el juez le ofreció la oportunidad de hablar, simplemente respondió que prefería no hacerlo. Finalmente, fue condenado a 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Horas después, la policía publicó cientos de documentos relacionados con la investigación, que permitió resolver uno de los crímenes más impactantes y aterradores de la historia reciente de Estados Unidos. El caso de Bryan Kohberger dejó una sensación de vacío e impotencia difícil de ignorar. 4 jóvenes universitarios fueron atacados de una manera brutal dentro de un hogar que debía representar seguridad, mientras el responsable logró continuar con su rutina durante semanas aparentando normalidad. Resulta inquietante pensar que alguien con estudios avanzados en criminología, interesado precisamente en comprender la mente criminal, terminara convirtiéndose en protagonista de una de las masacres más aterradoras de los últimos años. Y todavía más perturbador es que, incluso después de declararse culpable, nunca explicó realmente por qué lo hizo. También queda la amarga sensación de que muchas preguntas jamás tendrán respuesta. Las familias tuvieron que aceptar un acuerdo judicial que evitó la pena de muerte, pero que al mismo tiempo dejó sin aclarar los motivos exactos detrás del ataque. ¿Existió realmente una obsesión con alguna de las víctimas? ¿Por qué decidió entrar precisamente a esa casa? ¿Cómo alguien pudo cometer semejante atrocidad y permanecer completamente frío durante todo el proceso? El silencio final de Bryan Kohberger terminó convirtiéndose en otra forma de castigo para quienes siguen intentando entender una tragedia imposible de asimilar. Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros.
Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.